Los nutricionistas dicen que para tener una buena salud hay que tener una dieta bien variada, ¿no? De cosas verdes. Dice que los diferentes colores en los vegetales tienen un propósito, entonces debemos consumirlos todos para que podamos tener una salud óptima. Y nosotros venimos aquí en la iglesia ofreciéndoles a ustedes una dieta variada, ¿sí? Cuando Carlos todavía traía mensajes, traía de un libro, creo que fue de Filipenses, Lucas de Colosenses, y yo estoy siguiendo con el libro de Marcos. Así que lo que estamos tratando de hacer es que ustedes tengan una dieta variada en cuanto a los libros que estamos estudiando, los mensajes que estamos dando. Y bueno, por favor, no coman solamente los domingos. Coman en sus casas también. Y coman bien variado, ¿eh? Así es que en esta mañana, por la gracia del Señor, estamos acá en pie, tratando de seguir con este libro bastante, ¿cómo se dice? Tiene mucha acción, mucho suspenso, es muy profundo. Y ya leímos el capítulo 9, versos 14 al 29. Lo he titulado El pecado de la incredulidad. Uno de los cuadros más impresionantes. Hoy yo les pasé el cuadro, la foto del cuadro en el grupo. No sé si lo vieron. Pintado por el artista italiano Rafael Sanzio, 1483. Sigue siendo el cuadro de la Transfiguración. O sea, uno de los cuadros más impresionantes jamás pintados. Es un cuadro gigantesco, en óleo, de 4,5 de alto y 2,78 de ancho. Así que ya se imaginan el cuadro gigantesco que es el cuadro de la Transfiguración. En este cuadro, si ustedes se fijan, pueden abrir su celular y mirar si quieren, podemos observar dos escenas. Una debajo de la otra. Arriba, Rafael pintó al Señor flotando entre las nubes, y a su lado, ¿quiénes eran? Moisés y Elías. Y ahí abajo le tenemos a Pedro, Juan y Santiago a sus pies, espantados según la pintura. Más abajo vemos el resto de los apóstoles tratando en vano de sanar a un muchacho endemoniado. ¿Lo ven? El cuadro es sorprendente, hermanos, porque Rafael pudo captar en una sola pintura una gran verdad. Por un lado, la gloria y el poder de Cristo manifestado ahí, y por otro lado, la impotencia humana, la impotencia de la fuerza humana. Vean ahí en el cuadro, en un solo cuadro tenemos dos grandes lecciones. Esa es la incómoda verdad del Evangelio, hermanos. Esa es la verdad incómoda del Evangelio. Dios es todopoderoso, el hombre no. Dios lo puede todo, el hombre no. Y aunque el cuadro sea impresionante, es imposible captar en una sola obra el contenido de toda la historia que vamos a ver hoy. El cuadro simplemente es una representación. Hace 3 semanas estuvimos viendo la primera parte de este capítulo 9, que fue la transfiguración. En la mañana de hoy vamos a estudiar los versos 14 al 29, que ya leímos, que Lucas ya leyó. Y yo quiero que ustedes lo tengan ahí a la vista y me vayan siguiendo versículo por versículo. Y algo que me llamó mucho la atención es que Mateo y Lucas también cuentan la historia de este muchacho, pero lo hacen en 6 o 7 versículos máximo. Y eso que Mateo tiene 28 capítulos y Lucas tiene 24, Marcos solo tiene 16 capítulos y le dedica 16 versículos, un versículo por cada capítulo. Hagan ahí la importancia, la diferencia. Es muy evidente, hermanos, que Marcos tiene un interés especial en esta historia, pues encaja
perfectamente con el propósito por el cual él escribió su evangelio: mostrar a Jesús como rey que se hizo siervo. ¿Cuál es el propósito de Marcos? Mostrar a Jesús, el rey haciéndose siervo. El rey que dejó su gloria, la gloria que manifestó ahí en la transfiguración, para bajar a vivir entre los pecadores y hacerse uno de ellos, pero sin pecado, y morir para salvar a muchos. Luego de la experiencia de la transfiguración, Pedro, Jesús, Santiago y Juan bajan del monte. Vean ahí en el versículo 14. Y se encuentran con un cuadro deprimente. No es por nada que Pedro quería quedarse ahí con Jesús, ¿se acuerdan? Vamos a quedarnos acá, vamos a hacer una choza. Ellos bajan y se encuentran con un cuadro deprimente, con un cuadro totalmente diferente. Allá arriba, toda gloria, toda luz. Acá abajo, toda oscuridad. Y en esta mañana vamos a ver en 6 escenas lo que pasó en este texto. Y la primera escena se titula Una multitud interesada pero sin entendimiento. Una multitud interesada pero sin entendimiento. Versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los otros discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que discutían con ellos. Hermanos, el desafío siempre es, cuando vamos leyendo, mentalmente poder visualizar el contexto para que podamos aprender mejor. Aparentemente, mientras Jesús estaba en el monte de la transfiguración, el padre del muchacho endemoniado había traído a su hijo al resto de los discípulos que habían quedado abajo. El padre había pensado que Jesús estaba en ese grupo, pero al final Jesús no estaba ahí, estaba en el monte con 3 discípulos. Así que los discípulos que habían quedado ahí abajo tienen una situación extrema, tienen un problema gravísimo. Viene un muchacho, un padre con un hijo endemoniado, y ellos hacen su mejor esfuerzo. Oran por él, suponemos que reprendieron al demonio, pero fracasan miserablemente. Dice el texto que los escribas, que eran enemigos de ellos, también estaban ahí discutiendo con ellos, posiblemente ridiculizándoles por su fracaso. Ellos no perdían una oportunidad para dejar mal parados a Jesús y sus discípulos. Los fariseos, los escribas, los herodianos, estaban tan inmersos en la discusión con ellos que no se dieron cuenta que Jesús ya se había bajado del monte. Y el verso 15 dice: y enseguida, cuando Jesús bajó, enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaban. Tipo una estampida ocurrió cuando vieron a Jesús. Toda la gente corriendo para saludarlo. Este verso expresa, según algunos comentaristas, expresa un estado emocional intenso de la gente. Todos querían tocar y saludar a Jesús en ese momento. Aquí viene el de los panes y los peces. Aquí viene el que puede solucionar nuestros problemas con un chasquido de dedo. Decían. Algo parecido ocurre cuando algunos de los famosos de la música rock aparecen en público, ¿no? La gente enloquece, las jovencitas se desmayan, gritan. Algo parecido pasó con Jesús. Había una histeria colectiva. Querían saludarlo, querían tocarlo. La lección que podemos sacar de esta escena es que la popularidad no es siempre una señal de éxito ministerial. Jesús tenía muchos seguidores, pero eso no significaba que él tenía éxito con esa gente por ese momento. En ese caso,
casi siempre el interés de la gente en masa casi siempre va acompañado de una motivación equivocada. Y este es el caso también, uno de los casos. En este caso, la gran mayoría de estas personas eran incrédulas, como veremos enseguida. Y esta gente estaba fascinada por el Jesús que hace milagros. Y aquí les pongo un ejemplo. ¿Por qué tanta gente se junta en las campañas de milagros y sanidades? Es por eso. La gente quiere a este Jesús. Quiere a este Jesús que sana, a este Jesús que promete cosas materiales. Y obviamente por eso la gente se va en masa en esos estadios. Llenan estadios. Mis hermanos, esta gente estaba fascinada por Jesús, pero no tenía ningún interés por el Jesús que vino a morir por sus pecados. Vamos a hacer la prueba nosotros. Este local va a reventar si hacemos una buena propaganda. Y vamos a alquilar otro local y se va a llenar. Y después cambiemos rotundamente nuestro mensaje. Y este local va a ser grande. De gente que no conoce a Jesús. Mis hermanos y amigos, esta es la faceta más importante que debemos atesorar de Jesús. Él no vino para hacernos la vida fácil. Esa es la que no quiere escuchar. Él no vino para regalarnos una vida cómoda y libre de problemas. Él vino a solucionar uno de los problemas, o el problema más grande que nosotros teníamos, que era el pecado, que nos llevaba a la condenación eterna. Ese es el propósito por el cual Él vino, el principal. El resto, si me sano, si me enriquezco, eso es añadidura. Pero no es por eso que vino, principalmente. Hay un montón de iglesias, llamémosle iglesia. En Apocalipsis le dice sinagoga de Satanás, donde a voz en cuello anuncian a un Jesús falso. Y esos lugares, como dije recién, se llena a tope cada domingo. Cada domingo. Dice el pastor Sugel: estoy seguro de que esas iglesias fueron levantadas por Satanás mismo para vacunar a la gente en contra del verdadero evangelio. Ellos no soportan escuchar sobre la cruz, no soportan sobre la autonegación, no soportan de que se hable del sacrificio. Ellos tienen que sentir, ellos tienen que saltar, ellos tienen que llorar. Si no pasa eso, entonces no hubo presencia de Dios. No soportan escuchar media hora de un mensaje bíblico. Por eso el pastor Sugel dice, ese tipo de iglesias vacunan a la gente en contra del evangelio. No quieren escuchar el evangelio. Esta multitud que acababa de acercarse a Jesús tenían una motivación errada. Pero a pesar de eso, y gloria sea al Señor, el Señor obra en ese lugar, porque Él no depende de nuestra incredulidad. Y eso nos lleva a la siguiente escena, que titulé Un padre desesperado y unos discípulos incompetentes. Versículos 16 al 18. Un padre desesperado y unos discípulos incompetentes. Dice: Jesús les preguntó, ¿qué discutían con ellos? Con los escribas. Respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echen fuera y no pudieron. Hermanos, vean el cuadro, el terrible cuadro de este padre. Su hijo usa una palabra muy interesante: se va secando. ¿Alguna vez vieron a alguien con cáncer que
se va consumiendo. Algo así estaba pasando con este muchacho. Hay muchos detalles que no quisiera que pasemos por alto. Y uno de ellos es que la pregunta de Jesús fue dirigida a los discípulos. Pero ¿quién fue el que respondió? Ellos no respondieron nada. Seguramente estaban avergonzados por su fracaso de no poder expulsar al demonio. Pero entonces sale uno de la multitud, que era el padre del muchacho, y explica lo que había pasado. Jesús lanza una pregunta y el que responde es el padre del hijo. Los discípulos se quedaron callados. La pregunta era dirigida a ellos. Y aunque muchas personas no creen en posesiones demoníacas, el texto es muy claro. Mucha gente no cree solo por el hecho de que la historia se encuentra en la Biblia. No, ese libro es un libro ficticio. Si la Biblia lo dice, entonces no lo creo. Pero esas mismas personas que rechazan el relato de la Biblia creen en fantasmas, creen en encuentros con extraterrestres que se ven en Discovery, ¿verdad? Es una contradicción grande. Es una gran contradicción. No es que los incrédulos no sean capaces de creer. La verdad es que son capaces de creer cualquier cosa, menos la verdad. Ese es el problema. Sin embargo, nosotros tenemos toda la razón del mundo de creer en los relatos bíblicos, porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, es infalible, es inspirada por el Espíritu Santo. Por eso lo creemos. Este pasaje, hermanos, no solo dice que el joven estaba endemoniado, sino que Marcos, con muchos detalles, y ustedes cuando leen se van a dar cuenta, va presentándonos aquí la verdadera cara de la maldad. El demonio había hecho miserable la vida de este muchacho y por ende la vida de sus padres. Él no podía hablar, él no escuchaba, él no podía huir, él tenía convulsiones. Más adelante el padre dice a Jesús que muchas veces le echaba en el agua y en el fuego para matarlo. Esta es la cara misma de la maldad. El problema, hermanos, que tú y yo enfrentamos en nuestra lucha contra el pecado, escúchenme bien, es que a veces lo malo no nos parece tan malo. Y nos resulta hasta atractivo. ¿Cuál es el trabajo del departamento de publicidad de cualquier empresa o del mundo? Hacer que un producto sea atractivo. Ese es el trabajo de ellos. Hacer que un producto sea atractivo y preferido por todos, a pesar de que ese producto produce cáncer. El cigarrillo, por ejemplo. ¿Por qué siguen teniendo tanto éxito en venta de un producto que produce muerte? El departamento de publicidad hace un buen trabajo. Hermanos, Satanás tiene su departamento de publicidad para el pecado. Él trabaja todos los días para mostrarnos la cara agradable, supuestamente, atractiva del pecado, pero escondiendo el anzuelo. Así trabaja el diablo, hermano, siempre escondiendo el anzuelo. Por ejemplo, el chisme no parece tan malo, ¿verdad? La murmuración no parece tan malo. La pornografía no parece tan malo. ¿Qué tan malo puede ser unirme en yugo desigual, por ejemplo? Si todo el mundo hace. Vivir acompañado o concubinado, como se dice, fumar un poquito aquí, beber un poquito allá de alcohol, etcétera, etcétera.
Eso no parece ser tan malo. Es más, se ve bien y se siente bien. ¿O ustedes creen, o nosotros nos engañamos al pensar que el pecado se siente mal y se ve mal siempre? No. El pecado se ve bien y se siente bien, ese es el problema. Pero mis hermanos, jóvenes, adultos que estamos acá hoy, niños, nunca ha habido ni habrá ni un solo pecado que te conduzca a algo bueno. Nunca. El diablo no tiene ninguna intención de bendecirte. Ninguna intención. Métete eso en la cabeza. Su propósito es hacer de tu vida miserable y alejarte de Dios eternamente. Ese es el propósito de él. Así le tenía a este muchacho. Tratemos de ponernos un momento en los zapatos de este padre. Lo que somos padres aquí. Tratemos de ponernos en el zapato de este señor. Este hombre veía a su amado hijito, a su único hijo, dice en el relato de Mateo, creo que dice que era su único hijo. Día tras día consumirse debido a esta posición. Él lo dijo, se va secando. Supongamos que este joven debía estar lleno de llagas por las quemaduras. De heridas, de golpes. Este padre, hermanos, no tenía ninguna esperanza de ver a su hijo tener una vida normal. No tenía ninguna esperanza de verle casarse, de tener hijos. Y allí estaba este hombre desesperado por la situación de su hijo. En el relato paralelo de Mateo 17 dice que él se postró delante de Jesús suplicándole por ayuda. En el relato de Marcos no nos dice eso, pero en Mateo nos dice que él se postra delante de Jesús cuando le ve venir. Ahora él estaba acudiendo al Señor mismo, ya que los discípulos no lo pudieron ayudar. Y esto nos lleva a la tercera escena que titulamos una reacción airada pero compasiva de Jesús. Jesús se enoja. O es un bonachón que nunca se enoja. Versículo 19 al 21 dice, nos presenta un contraste increíble. Por un lado, Jesús se molesta profundamente por la incredulidad de sus discípulos. Le molesta. Reacciona de una forma airada. Por otro lado, tiene misericordia. Dice el versículo 19, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de soportarlos? ¿Hasta cuánto he de estar con vosotros? Tráemelo. En guaraní sería Pehuerucha ave. Este no es el Jesús que la gente quiere, que nos diga que somos insoportablemente incrédulos. Pero este es el Jesús verdadero. La profunda decepción que Él demostró a sus discípulos nos debe hacer pensar a nosotros. Porque aunque Él es muy paciente para tratar con nuestras debilidades, debemos recordar que sin fe, ¿qué cosa? Es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. ¿Sabías que nuestra falta de fe y de confianza es un insulto y una ofensa para Dios? ¿Qué pasa en una relación matrimonial cuando no hay confianza? Y cuando injustamente tu esposo o tu esposa te dice, yo no confío en ti. Y si no es cierto, es un insulto. Ahora pongámonos a pensar lo que es Dios. Dios es todopoderoso, Dios es perfecto, Dios es fiel. Y cuando nosotros dudamos de Él, es un insulto.
Es un insulto a su carácter y la veracidad de sus promesas. Y aunque Cristo sabía que estos discípulos más adelante darían su vida por Él, Jesús se molestó mucho en ese momento por la incredulidad de ellos. Jesús sabía que estos 12 iban a morir por Él, que iban a entregar su vida por Él, pero en ese momento Él se molestó profundamente. Esto significa, hermanos, que nunca debemos amigarnos o justificar nuestra falta de fe diciendo: nadie es perfecto. O soy solo un humano. Y aunque eso es verdad, Dios nos ha dado su palabra para luchar en contra de nuestra incredulidad. Nunca vamos a librarnos completamente de las dudas y de la incredulidad de este lado del cielo, mientras estemos en este cuerpo mortal, pero podemos luchar contra ella. Podemos luchar contra nuestra incredulidad, en contra de nuestras dudas, yendo una y otra vez a su palabra, que es fiel. No sé si te ha pasado, seguramente que sí. Muchas veces me he encontrado orando por una situación y al mismo tiempo no creyendo que Dios puede resolver. ¿Te ha pasado? Por un lado estás orando y por otro lado no crees que Dios pueda responder o resolver ese problema. Y muchas veces me he tenido que arrepentir ahí mismo por esa incredulidad. Este pasaje, hermanos, nos revela el desagrado de Cristo hacia la incredulidad, pero también revela la compasión de Jesús hacia el padre del muchacho. Versículo 20 dice: y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, ¿qué hizo? Sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Imagínense la escena. ¿Cómo se dice en guaraní? Iyuru, hiyuy. Salía espumas de su boca. Por lo que vemos, parece que fue el último intento del demonio para matarlo. Jesús le pregunta al Padre, no al demonio, ¿no? Porque hoy es muy común que los predicadores hablen con el demonio, ¿no? Le pregunta al Padre, versículo 21, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿Cuál es la respuesta? Desde su niñez. Esta imagen para mí es muy tierna, porque aunque Jesús como Dios conocía perfectamente las dificultades y las circunstancias de este padre, aún así le pregunta: ¿desde cuándo pasa esto? Solo para entablar una conversación con él. Y para hacerle saber que ellos eran importantes para él. Él pudo haber sanado al muchacho sin muchas vueltas. Aquí Jesús le está diciendo a ellos: ustedes son importantes para mí. Ustedes no son un rostro más en la multitud. Ninguno de nosotros, hermanos, ninguno de los suyos, ninguno de los cristianos pasa desapercibido para el gran pastor. Él nos conoce, Él sabe nuestra día a día, nuestras luchas. No somos ajenos. No, ninguno de nosotros somos un rostro desconocido para Él. La pregunta de Jesús hizo posible conocer al menos una cosa, y eso es algo que a mí me aterra: que los niños también pueden ser poseídos. Siempre me sorprendió este versículo. ¿Desde cuándo le pasa esto? Desde niño. Ahora la pregunta es: ¿desde qué edad puede ser poseído un niño?
Este chico nunca tuvo una vida normal. Desde niño, hermano. Probablemente él tenía eso de 14, 15 años cuando fue liberado. Nadie sabe con exactitud. Pero este muchacho nunca tuvo una vida normal. Y ahora por primera vez hay un rayo de esperanza para este muchacho y para este padre, para que esto cambie. Pero este padre, hermanos, tiene una lucha a muerte en el corazón con la incredulidad. Y eso nos lleva a la cuarta escena que titulé Una fe real pero débil. Una fe real pero débil. Versículos 22 al 23. Y muchas veces le echan el agua y en el fuego para matarle. Repito, hermanos, jóvenes, niños, el diablo no juega Él tira a matar. Dice, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo que si tú puedes? En la Reina Valera no aparece eso, pero he visto varias versiones donde dice Jesús, ¿cómo que si tú puedes? ¿Estás bromeando? Al que cree, todo le es posible. La duda del padre, hermanos, escuchen esto. No era si Jesús quería sanarlo, sino la duda era si podía sanarlo. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido esa lucha en nuestra mente? Decimos, yo sé que Dios puede, pero ¿será que quiere? Yo sé que Dios quiere sanarlo, pero ¿será que puede? Esa duda la tenemos todos, la tuvimos, lo vamos a tener en algún momento. En este caso el problema no estaba en Jesús, sino en el padre del muchacho. Jesús le dice, al que cree todo le es posible. Hermanos, y de paso, tengo que mencionar esto, tengo que aclarar esto, que esto no es un cheque en blanco para pedir cualquier cosa. ¿Saben lo que es un cheque en blanco? Un cheque que fue firmado y vos podés rellenar con la cantidad que quieres. Esto de que al que cree todo le es posible no es un cheque en blanco donde yo puedo pedir lo que se me antoje. Eso quería aclarar también. Entonces, ¿qué? Sino Dios promete cumplir todo lo que Dios ha prometido en su palabra. Eso sí. No lo que a mí se me antoja. Seguimos. Jesús le dice, ¿cómo que si yo puedo? La pregunta es si tú crees que yo puedo hacer. Dice el verso 24, dice que después de eso inmediatamente el padre del joven clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Otra versión lo traduce así, ayúdame a superar mi incredulidad. Y yo creo que todos aquí, hermanos, hoy necesitamos hacer esta misma oración. Ayúdame a superar mi incredulidad. Este hombre fue muy honesto. Él creía en Jesús, sí, pero su fe era débil, era real su fe, pero era débil. E hizo lo correcto al pedir ayuda a Jesús. Pues al final, nadie tiene la capacidad de hacer crecer su propia fe. Nadie. Porque en el libro de Hebreos 12:2 nos dice que Él es el autor de nuestra fe. Él es el autor de nuestra fe. ¿A quién tenemos que acudir? ¿Dónde tenemos que acudir para fortalecer nuestra fe en su palabra? No hay otro lugar, no hay otro medio, no hay otro método. Calvino decía que la fe de todos los hombres siempre está mezclado con algo de incredulidad. Nadie va a tener una fe perfecta de este lado del cielo.
Nadie llegará a tener tanta fe que deje de luchar con la duda o la incredulidad. Nadie llegará a tener tanta fe que deje de luchar con el pecado, no de este lado del cielo. Es una lucha que sostendremos hasta el último día de nuestras vidas aquí. Eso puede ser una noticia bastante deprimente, si es que no consideramos que Dios nos dejó su palabra para luchar con eso. No podemos pelear esta guerra con nuestra propia fuerza. No lo vamos a lograr. Este padre fue sincero. Señor, le decía, yo creo en ti, pero no lo suficiente. Creo en ti, pero tengo una lucha mortal en mi corazón con la duda. Y la pregunta es ahora, ¿cómo respondió Jesús a la sinceridad de este hombre? Eyuco, vení mañana cuando tengas más fe. Anda a fortalecer tu fe primero, después vení, vamos a hablar. No. Mis hermanos, no es una fe perfecta lo que Dios requiere de nosotros, sino una fe sincera. Sino un reconocimiento de nuestra debilidad. Y eso nos lleva a la quinta escena que titulé Un despliegue de poder y misericordia, versículo 25. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, la gente quería ver el espectáculo. Reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo. Y es la primera vez que Jesús menciona que el muchacho también estaba mudo, sordo. Él tenía todo, el pobre. Yo te mando, la autoridad que él tiene, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. No hay poder sobre la tierra, mis queridos hermanos, ni en el cielo que pueda resistir el poder de la autoridad de Dios, del Hijo de Dios. Los discípulos no pudieron, pero llegó Jesús y sin hacer mucho show lo libera con una simple orden. El demonio se resiste un poco, pero no puede desobedecer y sale. El muchacho exhausto cae como muerto. Versículo 27. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y esa palabra levantar es la palabra resucitar. Muchos así estudiosos no se ponen de acuerdo, pero muchos sugieren que este muchacho falleció, murió, por esta palabra. De modo que muchos comentaristas creen que finalmente el demonio había logrado su objetivo de matar al muchacho. Pero Jesús estaba ahí. La resurrección estaba presente. Y Jesús lo resucitó. Lucas 9:42 en su relato paralelo añade un detalle muy tierno. Y dice, y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. En otras palabras, este padre hacía tiempo que había perdido a su hijo. No era una vida que... El muchacho no estaba vivo para su padre. No era una vida. Era un sobrevivir todos los días. Y esa es la riqueza del Evangelio, cuando los evangelistas de muchos aspectos así van añadiendo frases que nos pueden impactar y edificar. Qué alentador, hermanos, ¿verdad? Qué alentador que el Señor entienda la aflicción que pasan muchos padres.
Señor entiende nuestra aflicción como padres que tienen hijos enfermos o tienen hijos perdidos lejos de la fe. Dios entiende. Él no solo tiene el poder para sanar y traer a ese hijo, sino también tiene poder para darnos la fuerza para seguir esperando en sus promesas. ¿Cuántas madres, cuántos padres están orando por años por algunos hijos descarriados? ¿Cuántos padres, cuántos de hijos perdidos? Y tenemos que seguir orando, tenemos que seguir creyendo que Él puede hacerlo. Hasta que la vida termine. Ahora, veamos la última escena que titulé Una dura pero necesaria lección. Todos necesitamos escuchar esta parte con mucha atención. El verso 28 dice: cuando él entró en la casa, ya había liberado al muchacho. Sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no le pudimos echar fuera? Nadie quiere reconocer su fracaso en público, así que estos discípulos esperaron para que Jesús llegue en casa y le pregunten en privado. Ellos tenían vergüenza. Y les dijo, versículo 29, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Algunos creen también que la palabra ayuno no aparece en los originales más viejos, sino que es un complemento. La respuesta de Jesús tiene dos partes que quiero que podamos grabar bien. Dos partes que se complementan. En Marcos solo vemos una parte de la respuesta. La respuesta es por falta de ¿qué? Falta de oración. Si sacamos la palabra ayuno, la respuesta es ¿por qué ustedes no pudieron echar la mano? Por falta de oración. En Mateo 17:20, Jesús le dijo: por vuestra poca fe. En Marcos la respuesta es implícita, es por falta de oración. ¿Lo ven? Esto significa, hermanos, que ellos no habían orado. No habían orado. Ellos se habían conformado con aquella vez que Jesús los comisionó y les dio autoridad para sanar enfermos y echar demonios. ¿Se acuerdan? En el relato, creo que de Mateo o del mismo Lucas, ellos salen, comienzan por donde iban, sanaban enfermos y decían: los demonios se nos sujetan, Señor, y estaban muy contentos. Ellos se habían quedado con eso y vivían en piloto automático, como muchos de nosotros hemos vivido mucho tiempo. Y dejaron de orar. ¿Para qué si el Señor ya nos dio autoridad sobre los demonios? Seguramente pensaron. Somos los escogidos de Jesús. Podemos echar demonios a toda hora. ¿Te suena eso? ¿Para qué? ¿Para qué orar? ¿Para qué orar si ya soy salvo? ¿Para qué tener una disciplina espiritual si ya soy salvo? ¿Para qué congregar? ¿Para qué estudiar la Biblia? ¿Y saben qué es eso, hermanos? Es un síntoma de incredulidad. Nadie quiere reconocer que es un incrédulo, pero a veces en la práctica estamos gritando que somos unos incrédulos. Ahora mismo te estás enterando que tu falta de oración es por tu incredulidad. Tú no oras porque no crees. Y no crees porque no oras.
Y tienes que arrepentirte de eso. Tenemos que arrepentirnos de eso. A mí me ha pasado varias veces cuando alguien dice, ¿puedes orar por tal motivo? O envían en el grupo y lo hacemos así, ahora y pasamos de largo. ¿Por qué no oramos? Porque no creemos. No creemos que nuestra oración pueda ser escuchada en el cielo y respondida. Muchas veces he parado de hacer lo que estoy haciendo y para poner en práctica he orado por algunos motivos que me envían. No todas las veces, tengo que reconocer. En conclusión, Jesús le dice a sus discípulos, ustedes no pudieron echar este demonio por vuestra falta de fe y por falta de oración. Ustedes pensaron que ya está, aquella vez que recibieron el poder ya está, ya. Terminó la vida cristiana, ya resolvimos nuestra vida. No, nuestra vida todavía no está resuelta, hermanos. Está resuelta nuestra eternidad, pero todavía estamos en la tierra. Y esa parte todavía no está resuelta. Y tenemos que seguir. Hermanos, nunca manejemos la vida espiritual con un tanque en reserva. ¿A cuántos no le ha pasado manejar en tanque de reserva su automóvil, su moto? Y donde menos te imaginas te deja. Lo voy a cargar más tarde, todavía funciona. No pensemos así en la vida espiritual. Ya está, todavía puedo. Nunca manejemos la vida espiritual con un tanque de reserva, porque nunca sabes en qué parte del camino te va a dejar sin combustible. No importa, hermanos, los años que llevas en la fe. No importa. Tú necesitas orar como si fuera la primera vez. Como si fuera que ayer te arrepentiste. Tú necesitas. Grábate esa palabra, necesidad. Necesitas orar y leer tu Biblia todos los días como si fuera la primera vez, como si hubieras nacido ayer. Tú necesitas pertenecer a una iglesia local y congregarte fielmente en ella, o terminarás frío y terminarás apartado de la fe. Es lo que va a pasar. Así es que no tomemos tan a la ligera esto de la vida cristiana, que cuando quiero nomás o cuando deseo nomás. No. Tenemos un enemigo admirable que trabaja todos los días para ponernos un tropiezo. ¿Ustedes creen que esos campeones, ustedes creen que Messi, Cristiano Ronaldo, por la fama que tienen, ya no entrenan? Ya ganamos un montón de balón de oro, ahora a relajarme, a comer lo que sea. No, ellos todos los días se entrenan. Todos los días dicen no a comida que les gustaría comer. Con la cantidad de plata que tienen, no pueden comer lo que quieren. Nosotros de esa forma podemos decir, con la salvación que ya tenemos por gracia, no podemos hacer lo que queremos. No podemos, porque nos va a causar indigestión espiritual. Así que, mis hermanos, que este texto nos ayude a ver, por un lado, que Dios se molesta profundamente por nuestra falta de fe, nuestra incredulidad, pero por otro lado, tiene una gran misericordia, una gran paciencia por nosotros hasta que podamos llegar a la meta. Que el Señor nos ayude. Vamos a ponernos en pie. Como ustedes saben, vamos a tomar la Santa Cena. También enseguida vamos a hacer una oración y ya
Vamos a proceder. Padre, queremos agradecerte, Señor, por este hermoso día que nos has dado. Queremos agradecerte, Padre, por tu palabra que siempre nos desafía, que siempre desnuda nuestra alma y siempre encontramos algo donde necesitamos arrepentirnos, necesitamos cambiar. Y en este caso, Señor, todo lo que estamos aquí también luchamos con la incredulidad. También luchamos con la duda. Pero gracias a ti sean dadas, Señor, que tú tienes paciencia de nosotros y tú nos sostienes y tú nos alimentas con tu palabra. Bendícenos también en este momento donde vamos a recordar, Señor, tu sacrificio a través de la Santa Cena. Ese sacrificio que nos dio la posibilidad de vivir contigo eternamente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.